Hola, buenas noches. Mi nombre es Sánchez Mantesioca Paulina Zulén. Estamos con las evidencias de aprendizaje de la unidad 3 de programación orientada a objetos. Se identifican los componentes y la estructura requerida para el manejo de los sockets. La creación de la clase cliente contiene el main y se instancia un objeto de marco de la clase marco cliente. La clase marco cliente hereda de la clase JFrame y se crea un constructor del marco cliente para la creación de la ventana con sus respectivas características. La creación de la clase lámina marco cliente extenida del JPanel y se implementa para crear el hilo. La creación del constructor de la clase lámina cliente. Dentro del constructor inicializamos el objeto del hilo de la clase triar y la iniciamos. La creación del método runable que nos permitirá crear el canal para recibir el paquete. La creación de la clase limpiar caja de textos, área de textos y salir implementadas de ActionListener para la creación de los eventos de los botones previamente agregados a la ventana. La creación de la clase enviar texto, donde implementamos el ActionListener para generar el evento que el botón enviar texto realizará especificando la IP y el puerto. La creación de la clase paquete envío que se realizará en donde todas las instancias pertenecientes a esta clase se podrán convertir en una serie de bytes para poder ser visualizadas en la red. La creación de la clase servidor contiene el main y se instancia un objeto de mi marco de la clase marco servidor. La creación de la clase marco servidor heredada del JFrame que se encuentra a la escucha. La creación del método runable para trabajar con los hilos. Server Socket construye un socket de servidor, el cual pondrá a la aplicación a la escucha, especificando el puerto. A continuación también se van a crear los diagramas UML correspondientes al trabajo que se realizó o al proyecto del chat, con un diagrama de cliente, un marco cliente, la lámina de marco cliente, el paquete envío, el servidor y el marco servidor, cada una con sus respectivas referencias. También se creó un diagrama objeto del cliente servidor hacia el cliente y hacia el servidor, cada uno con sus respectivas clases como marco cliente, lámina marco cliente, el paquete de envío, el run del cliente, el run del servidor y el marco servidor. Se crea un caso de usos del cliente servidor donde se inicia el servidor. Se espera que el cliente se conecte, el cliente se conecta, el cliente inicia una petición, el servidor acepta la petición, envía la petición, acepta la respuesta y ambos cierran la conexión. A continuación se va a analizar el paquete del proyecto del chat. Como primera instancia tenemos la clase cliente, que como hemos mencionado, crea un marco se instancia un objeto del marco cliente. Después de ello nos vamos a ir a marco cliente, donde se crea el constructor del marco cliente, la construcción de la ventana con sus coordenadas, la creación de la lámina y se hace visible para la aplicación. Nos vamos a la clase lámina marco cliente, donde se hace la creación de la clase extendida del JPanel y que implementa para la creación del hilo. Además también se manejan las clases encapsuladas, la creación de las variables encapsuladas, Posterior a ello se hace la creación del constructor y se pregunta el nick del usuario. En esta parte de aquí se etiqueta la identificación del nombre del contacto, se agrega la lámina y se hace la construcción de la etiqueta nick.
Se hace la creación de la etiqueta de textos para el título, se agrega la lámina y se hace la construcción del menú para las IPs y también se agrega la lámina. La construcción del área de textos con sus respectivas coordenadas. Que también serán agregadas a la lámina. Y así sucesivamente se irán construyendo el área de texto. Se agrega a la lámina, se crea el botón enviar, se agrega a la lámina, todas esas precedidas del Action Listener para crear los eventos. Se crea el botón limpiar el área, se agrega la lámina, el botón cerrar, se agrega la lámina y en la parte de abajo se crea el hilo y se inicializa el hilo. Se hace la creación del método runable por medio de la creación del server socket, que es el canal por el cual se recibirá el paquete, y la creación de la constante del puerto que le asignaremos el puerto número 5000. Se crea la variable que almacenará el paquete recibido y se crea el bucle que nos permitirá enviar el mensaje de manera infinita. Por medio de esta instrucción cliente igual a servidor cliente se aceptará todas las conexiones. Se creará el flujo de datos que transportará el objeto de entrada y la lectura del paquete por medio de read_object. Se crearán las clases que crean los botones para la implementación implementados de Action Listener, como es el limpiar área, el limpiar, el salir, y se crea el evento enviar texto. En esta especificamos la IP y el puerto de los parámetros del constructor, acumulando los mensajes del cliente servidor. Construimos el socket del puente. Para el puente virtual, instanciamos la clase de envío. Esta instrucción nos marca el proceso que permitirá obtener el setNIC, lo escrito en el JField del NIC. También esta instrucción nos permitirá ver el proceso para pasar a string el objeto que devuelve el select item y se pasará al método setMensaje. Este proceso nos permitirá obtener el setMensaje, lo que hemos escrito en el JTextField. Lo inicializamos de la clase Object y enviamos el paquete al flujo de salida. Escribimos el objeto en un paquete y cerramos el socket. Y esto nos imprime el mensaje si es que llegara a haber un error. De la clase servidor se crea la clase heredada del JFrame que se encuentra a la escucha. Por medio del método runable se trabajará con los hilos. Se crea las variables encapsuladas y la creación del servidor. Aquí vamos a asignarle las coordenadas basándonos en las coordenadas X, Y, anchura y altura. Se crea la lámina dentro del constructor del marco, se instancia el JFrame text area, se centra el área del texto y se agrega el área de texto al marco. Y todo esto lo ponemos visible para poder obviamente visualizarlo. Además se agrega el hilo, se crea una instancia de la clase Theart la llamaremos mi hilo y se da como inicio para la ejecución del hilo. Server Socket construye un socket de servidor, el cual pondrá a la aplicación a la escucha especificando el puerto.
Se crean las variables correspondientes y se crea una constante de tipo puerto, asignándole el valor la posición del puerto, que será el puerto número 5000. Se creará un try catch para excepción de los errores. Esta instrucción nos permitirá estar a la escucha y que abra el puerto. Se crean las variables que almacenan la información recibida en la red. Se crea la instancia que recibirá esa información. Y se crea un bucle infinito que nos permitirá enviar mensajes de manera infinita. Esta instrucción nos permite aceptar cualquier conexión que venga del exterior. Se crea el flujo de datos de entrada por medio del Object Input Stream. Metemos el objeto de datos recibidos por medio de la red, la lectura del flujo de datos y lo almacenamos en un paquete que se llamará paquete recibido. Y por medio de estas variables tendremos acceso a la información del paquete recibido y se visualizará en el área de texto. Si el usuario se ha conectado por primera ocasión, se le asignan los valores del área de texto y se crea el puente donde viaja la información de tipo socket asignando la variable de servidor y cliente destinado. Y se hace el envío del paquete. El paquete recibido será escrito en el paquete de reenvío y después se va a cerrar el paquete reenvío closet. Después de ello se cerrará el socket del destinatario y se cerrará la conexión del socket. Y posterior a ello se hará el cierre de la conexión, el cierre del flujo de datos, Detectaremos a los usuarios que se hayan conectado por primera vez. La creación del objeto de tipo inner Andrés. Creamos una variable de tipo string para asignarle la dirección del cliente que se acaba de conectar. Imprimimos la dirección IP donde nos acabamos de conectar. Y por último se crea la clase paquete envío. Esta clase es donde todas las instancias pertenecientes a esta clase se podrán convertir en una serie de bytes para poder ser visualizadas en la red. Y esos son los métodos que nos van a permitir la escritura de esta clase. Una vez escritas estas clases, vamos a su ejecución. Primero vamos a darle el botón derecho a la clase servidor y la vamos a ejecutar. Esperamos que abra la caja de ejecución. Después nos vamos a ir a la clase clientes y también la vamos a ejecutar. Si se dan cuenta, en la parte de abajo nos marca que el servidor ha sido iniciado y se va a hacer el inicio de la plática. Aquí pondremos el nick del usuario, en este caso vamos a poner mi nombre, Paulina. Aceptamos y enviamos un mensaje. Hola, soy Paulina. Y enviamos. Como podemos ver, el cliente ha sido conectado y vamos a poder enviar este mensaje. Podremos limpiar la caja de textos, limpiar el área de textos y cerrar el programa sin mayor problema. Pues esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y me despido de ustedes esperando su retroalimentación. Muchas gracias.